Mi vida la guía la actualidad. O sea, si está pasando un evento en el momento, entonces ese evento es mi vida en ese momento. El periodismo ya no está en crisis, está muriendo, hay una especie de actitud como de pánico, entonces todos los periodistas estamos en esta situación. Si yo no empiezo mi día a las 6 o 6:30 de la mañana, todo está jodido. Yo tengo 2 enfermedades autoinmunes, lo que hace mi productividad más como errática, tiene como vaivenes. Tener una enfermedad crónica te cambia el chip. Siempre estás haciendo algo del día, pero también estás haciendo algo más de largo aliento al mismo tiempo. Todo el tiempo estoy en chinga. Todo el tiempo estoy en chinga. Dije, quiero que sea un libro que incluya el elemento de storytelling, que en México no es muy común. Sobre todo, escribir un libro es toda disciplina. Fueron una serie de técnicas, porque son técnicas, no hay otra palabra para decirlo. Esa escena, cuando terminó esa entrevista, yo traía una migraña. No te puedo explicar. Todavía no le perdono a ninguno de los gobiernos, ni a este ni a los del pasado, que estemos en esta situación. Odio ser un soldadito del patriarcado. Me caga. El capitalismo y el patriarcado lo que te dice es, tengo una relación amor-odio con la productividad. La gente que puede desconectarse de las noticias, de la actualidad, esa gente es muy privilegiada. Isabela Cota, bienvenida al Desmadre Organizado. Por fin se me hizo. ¡Por fin! Ajá, por fin se nos hizo. y espera, antes de introducción y demás, quiero que te lo prometí y lo voy a cumplir. Tú te viniste escribiendo una nota en el Uber. Dale, empecemos por ahí. Sí, o sea, productividad, otro nivel, ¿no? O sea, tengo que decir. Sí, a ver, porque yo soy periodista, entonces mi vida la guía la actualidad. O sea, si está pasando un evento en el momento, entonces ese evento es mi vida en ese momento. Y yo estaba esperando que hubiera un evento del presidente, una inauguración de unas plantas eléctricas en San Luis Potosí. Y entonces... básicamente, el evento se terminó a las 5:15, que era la hora en que yo tenía que subirme a un carro y venir para acá para llegar justo a las 6. Entonces lo que hice fue, me traje la laptop en el Uber, la conecté al celular, al internet del celular, escribí la nota en ese trayecto y la mandé y ahora ya están por publicarla. Todo eso hace para estar con nosotros. Te amamos. Bueno, a ver, ya nos dijiste, Isa, tú eres periodista, pero además tienes una carrera impresionante. Has escrito, publicado en varios de los medios más importantes del mundo, Bloomberg, Al Jazeera, la televisora estatal japonesa NHK. Hoy eres la corresponsal económica para el periódico El País, que es uno de los más importantes del mundo, en Latinoamérica. Correcto. Y me estoy comiendo un montón de cosas más que has hecho y publicado. Tienes una investigación sobre la Comisión Federal de Electricidad y demás. No nos vamos a meter ahí porque se nos van 3 horas. Sí. Pero es una investigación que ha ganado premios. En fin, yo creo que del mundo del periodismo estás up there, ¿no? Gracias. Y me interesa mucho platicar contigo porque, bueno, Desmadre Organizado se trata del desmadre que somos todos, empezando por mí. O sea, esto existe porque es mi frustración entera o es mi lucha diaria. Y creo que hemos platicado con mucha gente que es dueña de su tiempo. Y tú eres más o menos dueña de tu tiempo, pero justo nos acabas de decir, el trabajo del periodista depende un montón de la coyuntura y de eso quiero que platiquemos. Y además acabas de publicar un libro, Suerte o Desastre, también. Pero en fin, vamos a empezar por el principio. Platícanos un poco de cómo es tu vida profesional, cómo llegaste a donde estás, por qué haces periodismo, qué te gusta el periodismo. Mira, esto que dices de que mi tiempo es mío, o sea, realmente como que no lo creo, o por lo menos ahorita no, y eso fluctúa mucho en el periodismo. O sea, hay momentos en donde un periodista tiene más libertad que en otros momentos, y este es un año electoral, entonces mi tiempo no es mi tiempo. Creo que este podcast tuyo viene para mí en un momento como súper particular porque, como dices, escribí un libro, entonces pasé los últimos 2 años de mi vida utilizando todas mis vacaciones y mis fines de semana para escribir un libro que es un trabajo de tiempo completo encima de mi trabajo de tiempo completo, ¿no? Y tristemente creo que las redacciones, no solo en mi diario, sino en todos los medios nacionales, internacionales y demás,
padecen de una suerte como de pánico en donde quieren a los periodistas anclados a la computadora por si algo sucede lo puedan cubrir, en lugar de querernos en las calles encontrando la nota orgánica, ¿no? Y con tu teléfono donde hoy puedes hacer todo. Totalmente, sí. Pero no, o sea, el periodismo ya no está en crisis, está muriendo, hay una especie de actitud como de pánico, entonces todos los periodistas estamos en esta situación, en donde le estamos pidiendo a nuestros jefes, por favor, dame más flexibilidad, no me tengas atado a la computadora, listo para que pase algo. Y bueno, esa es la lucha constante, ¿no? Oye, a ver, pero hay una parte de la pregunta que quiero regresarme. ¿Por qué te gusta el periodismo? Porque tiene todo este downside del que ahorita vamos a hablar, pero ¿por qué sigues enganchada ahí? ¿Qué te engancha? Me hago esta pregunta semanalmente, yo creo. No, no es cierto. Me apasiona. Es que en realidad es mi vocación. O sea, soy una de esas pocas personas súper afortunadas que llegué a la universidad y encontré como mi lugar. Y somos muy pocos los que llegamos a eso. Me gusta, yo la verdad sí tengo como habilidades de comunicación naturales. Además, tengo un sentido de la justicia social muy fuerte. Soy una persona súper confrontational, naturalmente en mi personalidad. Crecí en un ambiente bastante disfuncional y hostil, entonces tuve que aprender a defenderme a mí misma. Y pues si tú lo sumas, o sea, es todo el perfil de un periodista y además de un periodista de investigación y de denuncia, ¿no? Entonces, el periodismo es como un mal bueno que no puedo dejar y que amo. Es como un poco como una adicción a la adrenalina, al estrés, al vivir en el límite un poco. O sea, como querer estar en medio de lo que pasa. A la punta del pelo. Sí, exacto. O sea, como que quieres ser parte, ¿no? Y quieres ser tú quien le cuenta a la gente por qué importa esto que está pasando y cómo te va a afectar esto. Es un privilegio. Es un privilegio estar en esa posición. Un asiento de primera fila a todo lo que pasa en el país. Exacto. Sí. Ahora, tengo mis límites. Hace poco como que alguien me cuestionó si yo hubiera sido corresponsal de guerra precisamente y yo dije como, ¿sabes qué? Se me hace que ese es un límite que nunca pensé cruzar. O sea, no, si me mandan, yo creo que... Seguro lo haces. Lo hago, pero no es algo con lo que soñé, digamos. Ajá. O sea, yo soñé con otro tipo de periodismo quizás y ahora lo hago, ¿no? Hago un poco de todo, pero básicamente eso es lo que me gusta más del periodismo. Y además, tú te especializas en periodismo financiero y de negocios. Correcto. Y probablemente quienes nos están escuchando y viendo van a decir... ¡Qué hueva! Ajá, sí. Eso decía yo. Ajá, pero es más emocionante de lo que parece. O sea, te han amedrentado, tratado de intimidar, te han amenazado y sí. Estás reportando sobre dinero y negocios. Sí, o sea, y de hecho en mi libro lo cuento mejor, pero en realidad yo no soy una típica periodista de negocios y finanzas. O sea, estudié periodismo de negocios y finanzas, tengo una maestría. Entonces, te puedo hacer una nota sobre earnings report y todo lo que tú quieras, lo más técnico y numérico que te puedas imaginar, pero a mí lo que me gusta es el reto de aterrizar eso a una nota casi económica, que es cómo le impacta a la gente. Porque nosotros pensamos en la economía como si fuera tipo la bolsa, la inflación, ¿no? Estos indicadores que... Las tasas de interés. Exacto. La economía, en realidad, es la manera en que nosotros nos organizamos para producir lo que necesitamos. Eso es la economía literal. Entonces, a mí lo que me gusta es el reto de agárrate una nota financiera, tipo las utilidades de CFE, y explícale a la gente cómo esto tiene que ver con ellos. Y tiene todo que ver con ellos, por cierto. O sea, acabo de sacar la nota, las utilidades de CFE subieron 16%, claro, por el cambio climático, porque tuvimos extremos en el clima. Por lo tanto, la gente tuvo más demanda. No manches. ¿Cómo? Sí, no es una buena noticia. Explícame, ¿no? O sea, eso es una nota financiera bien hecha, ¿no? Explicar eso a la gente. Entonces, esa es mi especialidad, pero digamos que tengo un punto de vista un poco diferente. Y luego, haciendo ese trabajo, porque bueno, al final de cuentas,
que, bueno, el conflicto de interés fue que esta empresa en Estados Unidos, completamente desconocida, estaba fundada por un grupo de amigos del director de CFE que les adjudicó los contratos. Entonces, digamos que no expusimos corrupción, pero en el sentido más amplio de la palabra. O sea, no pudimos comprobar que, digamos, había una liga transaccional de finanzas, pero digamos que lo que expusimos fue tal que llevó a casos legales en Estados Unidos y aquí en México y ganamos un premio internacional. Bueno, si yo no tuviera control me seguiría por ese tema, porque eso también a mí me apasiona, pero bueno, lo que quería era como darnos una idea de cómo es tu trabajo. Ahora, tú le dedicas tu tiempo principalmente a tu empleo hoy, que es el país, ¿no? Correcto. Pero ese no es un empleo como que sea igual todos los días. No, cambia mucho. Muchísimo, sí. O sea, yo empiezo mis días, si yo no empiezo mi día a las 6 o 6:30 de la mañana, todo está jodido. Ok. ¿Por qué esa hora para informarte, sí, para ponerte al día? Porque mira, yo necesito a las 9:30 de la mañana nosotros tenemos nuestra junta editorial diaria, digamos, de la actualidad del día. Entonces, para esa hora yo ya necesito haber leído todas las noticias, o sea, todas. Sí. Internacionales, nacionales, económicas o no, lo que sea, todo. Debí haber hecho ejercicio y debí haber desayunado. Entonces, o sea, porque si no, no opero. Okay. Entonces, si mi día no empieza ahora, no puedo. Pero digamos que lo que ocurre en esas primeras horas del día dictan en gran parte el resto del día. Oye, me voy a tener en uno de esos 3 hábitos, ¿no? Ajá. Te informas, haces ejercicio y desayunas. Sí. Me voy a detener en uno porque creo que no vamos a tener otra persona con la que podamos hablar de esto. A mí me interesa un montón. Te informas. Sí. El rollo de informarse ha cambiado muchísimo. Yo debo confesar, ya estoy grande y yo amaba los periódicos, ¿no? O sea, el ritual de leer periódicos en la mañana era fantástico. Además, era muy estructurado y quizá también un poco manipulado, ¿no? Porque dependías de la política editorial de tu empresa favorita o tus empresas favoritas. Yo soy un desastre para informarme. O sea, yo me refiero a que no tengo una estructura. Uso Google News, por ahí navego a 2, 3 sitios si se me ocurre, dependiendo como de la coyuntura de la que me quiero informar. Yo sé que si es un conflicto bélico internacional, quizá CNN va a ser una fuente o El País. En fin, como que depende del tema. Tú que vives de esto, ¿cómo lo haces? Yo tengo de estos stickies de la Mac, o sea, que es como el post-it digital. Ajá. Y tengo una lista de links que son como 25, 30 medios. Okay. O sea, vas a los sitios de cada medio. Sí, pues es que para mí eso es como básico. Pero obviamente no puedo estar bien informada sin irme a las redes. El problema es que eso ya no me sirve mucho, porque antes Twitter era como más útil. No, ya también es puro clickbait. La verdad, o sea, y aparte el algoritmo como que ya no me sirve. Digo, yo creo que informarse en el feed de las redes sociales no es informarse, es entretenimiento que contiene información, ¿no? A lo mejor tu feed. Bueno, pero sí, mi seguro. feed, porque como yo soy periodista, claro. Por eso digo que no es muy útil, porque a mí me muestra lo mismo que yo ya leí en todos los medios antes, en esa lista de 25 o 30. Pero por eso digo que no es útil, porque no me está enseñando lo que los otros están viendo. Y eso es lo que yo necesito saber. Dime 5 medios que están en tu lista. El Wall Street Journal, el New York Times, Bloomberg. Obviamente El País, o sea, ese es el primero que abro, claro. Obvio, ¿verdad? Porque necesito ver qué hicieron mis colegas desde Madrid hasta todos lados. ¿Cuál otro? Es que pues todos, o sea, bueno, el Reforma. Ya. Para mí el Reforma. O sea, básicamente medios liberales, conservadores. Ya, tengo una tentación terrible de ir para allá, pero, ok, vamos, los 20, 25 medios ¿qué? ¿Para ti más creíbles? ¿Más Sí, completos? CNN también, por ejemplo. Los más, es que para mí son los más confiables, pero también porque yo conozco a la gente que trabaja ahí. Y yo, entonces, confío. Lees no nada más el logotipo, sino las firmas. Totalmente, claro. Pero pues eso nadie lo hace. No. O sea, me queda clarísimo. Pero, sí. Ok, bueno, ya. Listo. ¿Te informas? ¿Haces ejercicio y desayunas todos los días? ¿No le fallas? No, sí, claro que le fallo. Y además, yo tengo 2 enfermedades autoinmunes, lo que hace mi productividad más como errática. Tiene como vaivenes. Vaivenes de energía. Vaivenes de energía, de fatiga. O sea, por mi enfermedad autoinmune, sobre todo por una que es la intolerancia a la histamina, hay días en donde es impredecible. Y yo, sí, tengo
crashes cabrones de energía y no me puedo recuperar y al día siguiente, o sea, tengo que dormir, no sé, 10 horas esa noche. Entonces, pero ni modo, o sea, lo que he aprendido es que me tengo que perdonar. Porque a nosotros nos encantaría ser como súper disciplinados y desde que no, yo me levanto a las 6:30 todos los días y sin falta me pongo a hacer ejercicio. O sea, es lo que procuro. Y cuando lo logro, ese día me va excelente. O sea, la diferencia es muy grande, pero tengo que ser realista. ¿Y los días que no lo haces? Pues porque ahí sí, o sea, ya no va a ser manejable. Okay. Entonces llegó un punto en los últimos 2 años, después de que me dio COVID, en 2021, llegó un punto donde dije, no, es que, ¿cuál es el costo físico de mi chamba? O sea, no, como que no tiene sentido. O sea, la chamba tiene que venir después del cuerpo, porque el cuerpo es tu instrumento de trabajo, entonces no lo puedes invertir. Creo que es una ilusión. ¿Siempre has tenido esa convicción o esa consistencia? No, esto es nuevo. Siempre he sido disciplinada. Ajá. También, o sea, para que sepas, yo estudié ballet prácticamente toda mi vida en la escuela superior y, o sea, la disciplina que te meten de niña está muy cabrón. Ajá. Pero, pues he tenido que adaptarme a los diferentes momentos de mi vida. O sea, diferentes exigencias, diferente cuerpo, diferentes necesidades de salud. Pero sí tengo una disciplina como bastante fuerte. Sí. Eso ayuda. Bueno, ayuda. Bueno, y luego el resto de tu día puede ser... No, hombre, pues el resto de mi día, o sea, es completamente impredecible. Uno de otro. Sí, o sea, ayer precisamente estábamos diciendo como, bueno, pues te va a tocar cubrir esto de que CFE y las plantas de Iberdrola, entonces vamos a ver qué pasa. Y hoy en la mañana anuncia Presidencia que el acto es en San Luis Potosí, pues la posibilidad de que yo fuera a San Luis Potosí última hora y llegar a las 4:30 de la tarde era alta. Al final, por una serie de factores no fui, pero mi día pudo haber cambiado así. O sea, no ibas a estar aquí. No iba a estar aquí. Iba a estar de camino de regreso. Ajá. Pero son generalmente, vamos, es trabajo en oficina, andas en la calle, de acuerdo a tus citas. No, mira, la mayoría de mi tiempo, o sea, en realidad es reuniéndome con fuentes. Okay. Y esto es como desayunar con una fuente o comer con una fuente o tomarme un café. Y estás trabajando generalmente varias cosas, ¿no? Ah, totalmente. Que no vas a publicar necesariamente mañana. No, en el país tienen esta expresión que se llama los dos ritmos y que básicamente es como siempre estás haciendo algo del día, pero también estás haciendo algo más de largo aliento al mismo tiempo, como que lo llevas siempre. Así. Que tú estás trabajando en esas cosas. Sí, o sea, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estoy en chinga. Todo el tiempo estoy en chinga. Y ahora ya salió el libro, ¿no? Entonces es como súper raro porque mis fines de semana ya me pertenecen de nuevo. Mis vacaciones ya me van a pertenecer. Oye, a ver, pero antes de esto, justo voy a regresar un poco a... Ahorita nos platicabas de tus enfermedades autoinmunes. Sí. Que esas son de más o menos reciente descubrimiento. Sí. ¿Cuándo aprendiste que tenías estos? 2020. Estos síntomas. ¿Te dio COVID? 2021, okay. Sí. En 2021 me diagnosticaron. O sea, los síntomas los he tenido toda mi vida, por lo menos desde la adolescencia, y han ido empeorando, pero no fue hasta 2021 que me diagnosticaron. ¿Cómo haces con eso? Porque justo yo platicaba con Genaro Mejía sobre este tema de la salud y el trabajo, porque al final de cuentas, pues el trabajo no te espera mucho, ¿no? A lo mejor puedes pedir alguna incapacidad, a lo mejor puedes como tomarte un tiempo, claro, pero cuando estás pasando por esta parte de los síntomas y no sabes qué le pasa a tu cuerpo y demás, ¿cómo lidias con el trabajo, las tareas, los deadlines? ¿Cómo literalmente le sigues dando. O sea, yo he tenido que ir a la oficina a tener reuniones editoriales en persona con migrañas en donde no puedo ver la luz, entonces llego con lentes de sol. Como estrella de Hollywood te sientes en tu justo. ¿Así? O sea, no, realmente es horrible. O la fatiga terrible es, pues me tomo otros 2 cafés y ni modo. O sea, ¿y produces igual? O sea, no, sacas la no chamba... igual para nada.
Una de las cosas que he tenido que hacer en algunos casos es, por ejemplo, le digo a mis editores, no puedo con esta migraña, no puedo trabajar. Y si se me quita para las 6 de la tarde, entonces trabajo hasta tarde en la noche. Sí. Pero eso no está chido. No, Y claro eso que no no, debe porque- ser. Ah. Pero ¿cómo puedes, o sea, manejar un schedule diario como tan granularmente de que todo tiene que ir perfecto para que llegue en la noche, descanses y a la mañana siguiente no tengas migraña? O sea, no es sostenible. Sí, pues la enfermedad lo único que hace es conocer tus horarios, tus tiempos. Sí. Ok. Y mi capacidad de producir. Ajá, Muy pero cabrón. el periódico no te va a esperar. No, por supuesto. Y la noticia y la actualidad tampoco espera. Ajá. O sea, Em, que sirva este momento como señal para todo el mundo allá afuera, porque además este tema de los desórdenes autoinmunes está súper subdiagnosticado, especialmente en mujeres. Los médicos no le saben muchos, o sea, hay muy No. poquita información sobre esto y creo que mucha gente padece de me siento muy cansada o cansado, tengo erupciones, Inflamación. inflamación intestinal y puede ser una cosa de estas que se Sí. puede manejar y que hay gente que vive así años. Sí, de hecho, sobre todo las mujeres, quiero decirles que búsquense una inmunóloga que trabaja con perspectiva de género. Sí existen, porque todas tenemos estos síntomas como aparte, tenemos gastritis y tenemos colitis y aparte no podemos dormir y aparte traemos las hormonas. No, es que todo eso pudiera ser un solo cuadro de autoinmune. Entonces, para mí me cambió la vida y tengo que seguir una dieta muy estricta, pero me siento mucho mejor. Sí, hace poco conocí a una chava impresionante que se llama Majo Madrigal de Monterrey, que espero que esté en este podcast pronto, ya he hablado con ella. Ella tiene síntomas de desórdenes autoinmunes desde los 12 años. Entonces Majo te platica cómo en la secundaria ella no tenía energía, no tenía fuerzas, tenía dolor y demás para hacer tareas, y por supuesto que en su escuela era, lástima, no te hiciste la tarea, tronaste, ¿no? Y era como, vamos, fue complicado para ella. Tuvo afortunadamente el apoyo de su familia, pero igual se tardó años en su primer diagnóstico. Qué duro. Y lleva 4 diagnósticos. No manches. Hoy está en la universidad, en la UDEM, y está a punto de egresar, bueno, como a la mitad de la carrera, y sigue, vamos, pero ya pues tiene mucho más control de su Pobre. condición y demás. Pero ella justo trabaja por el tema del awareness a estos desórdenes que, en fin, que están en todas partes y nadie sabe que los tiene. Pero bueno. No manches. Cerremos el paréntesis de Del autoinmune, sí. de la autoinmunidad. Isa, y luego, bueno, tus días son así, no son iguales, son diferentes. Un día estás en una nota para mañana, otro día estás en un reportaje de largo plazo, de mediano plazo. Y luego, en algún momento se te ocurrió la brillantísima idea de escribir un libro. A ver, ¿Cómo llegó el libro a ti? to be fair, no Ajá. se me ocurrió a mí. Ok, te buscaron, pues. Pero tú dijiste, sí, me lo he hecho. Claro, ¿cómo dices que no? Claro. No, sí, o sea, me buscaron de Penguin Random House, me dijeron, queremos escribir un libro sobre la economía bajo AMLO, nos gustaría que lo escribieras tú. Lo pensé y dije, es una buena, excelente oportunidad, entonces pero les dije, no, o sea, mi trabajo es súper demandante, entonces solo pudiera hacerlo en mi tiempo libre. Entonces me hice como un temario como un índice preliminar, y en base a eso fui entregando capítulos y me tardé menos de 2 años, o sea, 2 años en total. ¿Cómo te organizas para escribir un libro? O sea, ¿cómo estructuraste ese proyecto? ¿Cómo habías escrito un libro antes? Nunca, jamás. ¿Te preguntaste a alguien? ¿Cómo? No, o sea, fue un proceso de que, o sea, puedo ser un poco cheesy, pero voy a ser muy honesta. Charlie, El eso nos gusta. principio, tipo el inception de mi libro fue sentarme en silencio. Okay. Así, porque quería pensar en muchas cosas. O sea, me hice muchas preguntas. La primera fue, cuando a mí me gusta un libro, ¿por qué me gusta? ¿Qué me gusta de un libro? Entonces, escribir las cosas que me gusta que sean personales, me gusta que sea brutalmente honesto. Eso es lo que yo descubrí en este proceso. Me gusta que sea digerible, que sea muy fácil de leer, que sea corto, que sea breve, que sea como ligero. Me gustan los datos, me encantan los datos, se me graban. Entonces hice una lista de todas las cosas que yo quería. Y luego dije, quiero que sea un libro que incluya el elemento de storytelling, que en México no es muy común. Sí, no. No es el estilo como latinoamericano Sí, no. de escribir un libro de coyuntura. Entonces dije, no, yo lo voy a hacer, porque eso es lo que me gusta. Y como que fue
me senté a escribir un temario de las cosas que para mí habían sido las decisiones de AMLO más importantes que impactaron la economía. Y obviamente eso fue cambiando, porque como en el proceso del libro pasaron 1000 cosas. Por ejemplo, yo tenía un capítulo entero sobre el TEMEC, que al final tuve que adaptar a otro capítulo porque todo cambió en cuanto al TEMEC. Entonces, también por eso tardé mucho. Fueron 2 años, pero sobre todo, escribir un libro es toda disciplina. Oye, a ver, yo quiero preguntarte porque sí me intriga muchísimo. Yo no he terminado tu libro, te lo confieso, pero ya me lo acabo. Se me atravesó otro que te voy a platicar, pero no es el tema de este, que ya me lo eché, entonces ya voy a regresar el tuyo. Pero a mí me intrigó mucho entender cómo organizas la información que está en tu libro. Porque, por ejemplo, yo supe de, no sé si fue una o fueron más de una entrevistas con Ursúa, con Carlos Ursúa. Sí, fueron varias. Sí. Okay. Entonces, en el paso de los años, yo he sabido de estas entrevistas que tuviste con él y con otros personajes, y de pronto encuentro ahí esas conversaciones. Entonces, yo sé que tienes ahí conversaciones que no fuiste a buscar solo por el libro, sino que han sido parte de otros trabajos, de otros momentos. ¿Cómo organizas toda esa información para tenerla disponible para meterla al libro? Fueron una serie de técnicas. Porque son técnicas, no hay otra palabra para decirlo. O sea, por una parte, primero, yo le pedí al país licencia sin paga 1 mes. Y en ese mes hice las entrevistas que yo quería hacer a personas que yo considero tienen una voz fuerte y tienen algo que decir. Para este momento ya tenías el índice del libro. Tenía un temario preliminar. De los temas, es que era más como las decisiones, ¿no? Sí. Entonces, en base a las decisiones salieran los temas, el sector energético, el bono demográfico, todas estas cosas. Las decisiones del gobierno. De AMLO, sobre correcto. La economía. Exacto. Que digamos ni siquiera se piensan como que son de la economía, pero tuvieron un impacto en la economía. Entonces, yo hice mi wish list de gente que yo quería entrevistar. Y a todos los que pude entrevistar, lo hice en ese mes exclusivamente. Y tenían que ser entrevistas larguísimas. Claro. Entonces, la técnica de la entrevista que yo usé para el libro fue, a mí no me importa que él esté hable y hable esta persona, yo estoy anotando el minuto en el que dijo algo que yo voy a usar. Entonces, estar siempre conectada a mi instinto, a pesar de que tengo que saber cuál va a ser la siguiente pregunta, que las traía todas anotadas. O sea, una disciplina extraordinaria, que no siempre es así. Por otro lado, me traía yo siempre una libretita chiquita, delgadita, y cuando veía algo en la calle o en una rueda de prensa o en una reunión, que se me prendía el foco y yo de que esto está pasando, lo apuntaba. Y hay un pasaje en tu libro donde hablas de, estás haciendo antesala para entrevistar a este tipo que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Exacto. Justo eso pensé cuando leí esa parte, dije, ¿cómo? O sea, es que esa escena es muy detallada. Además. Dice mucho sobre México. Sí. Y los mexicanos nunca van a estar en esa escena si yo no los pongo en esa escena. Esa escena, cuando terminó esa entrevista, yo traía una migraña, no te puedo explicar. Pero de regreso, como el tráfico de Polanco es terrible, tuve mucho tiempo para escribir en la libreta. Estuve en el libro. Y así era, ¿no? Como siempre apuntando. Y la tercera técnica que tuve fue, yo abrí un documento por capítulo. Y cada vez que salía una investigación, un estudio, una nota que aportaba al capítulo, inmediatamente pasaba la liga al documento. Entonces, al momento de que me sentaba a escribir el fin de semana, ya estaba la liga, releía, incluía o no incluía, y en base a eso me basaba. ¿Y tus entrevistas anteriores, las que rescataste? ¿Cómo te acordaste de ellas? Sí, porque ¿tienes un index que vas y revisas? Algunas, o sea, yo tuve que googlear como mucho del material que yo había escrito y dije, este me va a servir, este no, pero había entrevistas que me marcaron. Estoy tratando de pensar en alguna, al final la de James Robinson no la pude entrar, pero hubo entrevistas que me marcaron mucho en mi carrera que dije, esta está muy buena, la tengo que incluir. Como la de Rey Ceroles. En Pemex. Sí. Fue un lujo de entrevista que también ya falleció. Es un gran capítulo, por cierto. A mí que me gusta informarme y que puedo decir que soy una persona informada y que me entiende cómo funciona el Estado. En ese capítulo entendí mucho mejor cómo funciona el sector energético en general, O sea, cómo es el juego de intereses en el sector energético. Claro, sí. Cómo se volvió la ficha de cambio político, exacto. ¿no? O sea, cómo ni para este gobierno ni para ninguno
Total. Pemex ni la Comisión tienen por objetivo solucionar el problema de nadie, sino usar como ficha de negociación, como Sí. caja chica, como, en fin, pagador de favores. Pero, de nuevo, ya nos estamos Es yendo. que lo tienen que leer. Sí, tienen que leerlo, neta, tienen que leerlo. Sí es muy buen libro. Pero bueno, entonces, estoy viendo como la cajita donde guardaste los estudios, las publicaciones, la cajita donde guardaste las observaciones Ujú. y luego donde guardaste las entrevistas que hiciste exprofeso para el libro. Sí. Y luego hiciste como sacaste estas entrevistas que te marcaron, que tenías en la memoria o que Sí. encontraste. Sí. de ti Es misma. que hay entrevistas con las que yo conecto emocionalmente y esas no se me olvidan. Claro. Entonces, cuando estoy escribiendo un capítulo y siento esa misma emoción, es como, como cuando me dijo fulanito de tal en la entrevista. Entonces me regreso a la entrevista y así me la traje. Pero sí fue una disciplina micro. Si te fijas, fueron muchas microdisciplinas de las entrevistas largas, apuntar el número, la transcripción de las entrevistas, regresarme a la cita, estar apuntando todo el tiempo. Entonces fue una labor periodística como mucho más basada en método que una nota semanal. Ok, y ya que tuviste como todas las canastas, dijiste, ok, ya, tengo todo lo que necesito, ¿cómo organizaste avanzar en escribir? Me puse fechas límites por capítulo. Okay. También para que mi editor pudiera avanzar y no tener que entregarle el libro todo al final y que luego se tardara un año en la publicación. O sea, queríamos acortar el tiempo entre que se terminó de escribir y la publicación por ser un libro de coyuntura. Claro. Entonces, él y yo llegamos a un cronograma en donde le dije, a ver, este capítulo te lo entrego tal. Te voy a ser sincera, el primer cronograma que hicimos, o sea, por supuesto que me súper resbalé, o sea, nada que ver, pero en parte fue porque me enfermé, o sea, fue todo esto de que me dio COVID y fue como muy fuerte y el tratamiento y demás y simplemente no pude. Entonces hicimos otro que al final me salió mucho mejor porque cambiaron mucho la coyuntura y yo le entregaba capítulos y se los mandaba y a él iba editando y demás. Entonces al final, pues así fue, ¿no? O sea, terminó todo y 6 meses después ya estaba en tiendas. Ok. O sea, muy rápido. O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir desde que empezaste hasta que entregaste? Quiero decir 1 año, 8 meses. Escribiendo. Sí. O sea, la mayor parte del tiempo fue escribir. Bueno, escribiendo y el mes de entrevistas y diseñando el libro también. O sea, en total. O sea, ibas escribiendo al mismo tiempo que ibas como guardando la información. Sí, en pedacitos. Okay. Sí, en pedacitos. Pero lo que sí es que yo no escribí partes de un capítulo. Bueno, eso es una mentira. Hay un capítulo que es mi capítulo favorito. ¿Cuál? Que el del bono de género. Okay. El de las mujeres que me salió solito. En una alma, me sabía todo de memoria. Las entrevistas, o sea, con Aide y con Sofía fueron como tan buenas que me acordaba de las citas. O sea, ahí sí fuiste así como escritor de película que se sienta y se pone una copa de... Te lo juro que sí, te lo juro que sí. Entonces ahí sí me salí del orden. Terminé ese y luego ya me regresé a hacer los demás y ese de hecho es el capítulo más largo. Pero en general fue como cierto orden y fui entregando acorde a. También el capítulo de la seguridad lloré muchísimo cuando lo escribí, pero lloré a mares. ¿Por qué? Por las historias. Porque, güey, llevamos 20 años de esto. Claro. ¿Caes en cuenta? Hace 20 años no sabíamos que íbamos a estar aquí en 20 años. Y ese 20 que me cayó fue durísimo. O sea, yo abro el libro con una historia que me marcó cuando yo era una periodista muy joven, que no se me ha olvidado, en tiempos de Calderón, correcto, cuando yo estaba en Monterrey, en el norte. Esa historia todavía la pienso y quiero llorar y no puedo creer que en ese momento yo me decía a mí misma, esto va a pasar. Y solo empeoró. Entonces ese realization fue cabroncísimo y todavía no le perdono a ninguno de los gobiernos, ni a ni a los del pasado, que estemos en esta situación. Que podríamos argumentar que es peor que... Es mucho peor. Que se ha venido agravando año con año, pues. El año pasado fue el más violento de la historia y todos los años van siendo los más violentos. Y pinta entonces, para ser bueno. Este sexenio va a ser el más violento de todos. Estamos grabando esto un 27 de febrero. Ayer asesinaron al primer candidato ya del proceso electoral, ¿no? Sí. Así de plano. Pero en fin, de nuevo, ahí vamos. Oye, ¿cómo fue? Bueno, entonces te aventaste 1 año, 8 meses en todo este trabajo de documentar, entrevistar, escribir, etcétera, editar y tal. ¿Qué sentiste cuando viste
tu primer ejemplar impreso con tu foto y todo? Holy fuck. Holy fuck. O sea, no lo podía creer. De hecho, todavía me pasa que paso por una librería, veo mi libro y no creo que es mi libro. O sea, es como esos momentos de que esto es The Matrix. Como, ¿qué es esto? Oye, ¿cómo va? Quiero que me digas, porque he visto en tus redes sociales que has estado firmando libros incógnitamente en las librerías. Sí. ¿Has tenido algún feedback? ¿Alguien te ha mandado, mira, compré tu libro y venía firmado o algo? Nadie que lo haya, no, pero sí me han llegado mensajes de que, oye, me encantó tu libro y no sé qué, y no te conocía y nunca te leo y compré tu libro y me encantó. Sí, también obviamente me han llegado los mensajes de odio y de que odio tu libro y etcétera. Pero no importa porque lo compraron. Ajá. Gracias. Gracias por tu dinero. Ódiame, pero págame. Muy bien. Exacto. Sí, no me importa. Isa, ¿te consideras una persona buena para la productividad, para organizarte, para diseñar tus proyectos, tus tiempos, etcétera? Sí, pero tengo mucho, o sea, bueno, tengo algo que decir. Ajá. Algo importante que decir. Odio ser un soldadito del patriarcado. Me caga. Okay. Y yo pienso... Define soldadito del patriarcado. El tema de la productividad es un mal necesario, ajá, ¿ok? Porque nosotros, ¿por qué tenemos que ser productivos? Porque somos parte de un sistema que se llama capitalismo que nos consume. O sea, si tú quieres tener un techo y quieres tener de qué comer, necesitas producir, ¿no? Tienes que producir. Entonces, el capitalismo y el patriarcado lo que te dice es, tú entre más produzcas, más tienes, ¿no? Lo cual es completamente equivocado. Es una mentira del capitalismo. Tú y yo somos muy privilegiados porque tenemos acceso a trabajos que son más cómodos, que son mejor pagados. Eso no significa que no somos víctimas del sistema. Y yo la manera en que yo veo la productividad es que si soy buena es porque me lo metieron desde niña y eso no me encanta. Al mismo tiempo tengo que aceptar que es un mal necesario porque entonces pues yo puedo pagarme mi casa y puedo irme de viaje y siempre tengo que comer. Tengo una relación amor-odio con la productividad. Reencuadremos productividad. Consideramos productividad como el conjunto de actividades que realizas para producir dinero, pero también tiempo, bienestar. ¿Pero el tiempo lo produces? Pues, a ver, un poco, mientras más eficiente eres en completar tus tareas para producir dinero, te queda más tiempo para lo tuyo, no sé. Sí. Quizá ese es el approach que sería el approach más saludable a la productividad. Es que yo creo que tener una relación con la productividad es saludable, pero tiene que ser una relación en plena conciencia. O sea, como que a mí lo que no me gusta es ser productivo para ganarte la medallita, sino ser productivo porque es como dice Sofía Macías, el dinero es un means, no es un way. O sea, la productividad es un canal para que tú puedas acomodarte a una vida que a ti te hace feliz. Si lo que tú quieres es producir menos, entonces va a haber un momento en tu vida donde te vas a tener que producir un chingo para luego eventualmente producir menos. Entonces, en ese sentido me parece que es una relación sana porque tienes plena conciencia de que estás en este sistema y de que vas a producir para X. Lo que no me gusta es tipo que la empresa para la que trabajes te regale una pizza cada mes y que seas como, güey, soy la más productiva, güey. 50 horas a la semana. Me encanta, exacto. Es como, no, güey, ahí sí te están haciendo pendeja. Si vas a ser productiva, sé productiva para ti. O sea, para que tú logres lo que tú quieres con tu vida. Y para muchos no va a ser posible. O sea, again, vuelvo al tema, tú y yo somos muy privilegiados. O sea, entonces como que por eso digo que yo tengo una relación amor-odio porque soy muy productiva y me vengo escribiendo la nota en el carro y la nota es para mi empresa, ¿sabes? Ajá. O sea, no es... Pero al mismo tiempo estoy en plena conciencia de que yo voy a llegar a mi casa hoy y yo ya no voy a ver el celular. Claro, o sea, exacto, vamos. Sí, pero tú tienes, como dijiste, somos privilegiados, tienes un empleo de alto valor. Sí. Bueno, yo emprendo y ahí voy, no me puedo quejar. O sea, producir más eficientemente para que no tengas que para que no te quite tu vida. Ajá, ya no digo tu tiempo, tu vida. O sea, que es tu tiempo, tu dinero, tu cuerpo, tu salud, tus relaciones. O sea, que no te quite eso. Ayer nos platicaba Genaro otra vez
Él tuvo un periodo en el que estuvo mal de salud y luego salió de eso y dijo, se acabó. Y entonces, por ejemplo, él dice, me concentro en ganar más con menos trabajo. Ujú. Que esa es una idea súper, vamos, es un contrasentido en la cultura general de échale ganitas y Total. chambeando y correteando la chuleta. Toda esa cultura nos dice cómo que ganar más trabajando menos, porque entonces eres un huevón en realidad, ¿no? Ajá. Bueno, pero yo soy 100% pro ganar más trabajando menos, Sí, ¿no? claro. Y por ejemplo, Genaro nos platicaba y me pareció fenomenal. Los viernes en la tarde no hay poder humano, ni cantidad de lana, ni billetes, ni nada que lo hagan moverse de su convicción de las tardes de los viernes son para mi esposa y mí. Sagradas. Sí, sí, Qué sí. chido. Y entonces creo que quizá hay que ser productivos para poder, como bien dijiste, el dinero no es el fin, es un medio. Exacto. Es ser productivos para poder ser libres y poder tener la tarde del viernes o, en fin, el rato que cada quien quiera Sí, para eso, ¿no? exacto. O sea, hay que poner bajo el microscopio la propia productividad. ¿Quién se está beneficiando? ¿Y por qué? ¿Y cómo beneficiarte tú? O sea, siempre ese es el tema, como siempre lograr que te beneficies tú. Tú y yo somos muy privilegiados, sí, porque nos pagan relativamente, o sea, tenemos un living wage, Sí. ¿no? Sin embargo, en el libro incluso yo lo digo, como en la pandemia yo descubrí que la gente que puede desconectarse de las noticias, de la actualidad, esa gente es muy privilegiada. Porque eso te quita energía, te quita concentración, te quita, onda mental, te quita tus neuronas, o sea. Sí. Y yo estoy en un trabajo en donde no puedo hacer eso. Yo no puedo desconectarme. O sea, durante la pandemia yo tenía que leerme todas las notas de cada muerte en Italia y cada avance de la vacuna. Y pues eso no, o sea, mentalmente eso no está bien. Entonces, también por eso como que yo me repienso la productividad todo el tiempo para por lo menos asegurarme de que si lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo para que me den un trofeo, sino para gozar mi vida mientras la tengo. O sea, para construir tu vida como la quieres, sí, ¿no? exacto. Que luego, ya lo hemos platicado en otros momentos y no nos va a dar el tiempo para hablar de eso, pero esta pregunta que yo sigo poniendo en todas partes que es, ¿cuánto es suficiente? ¿No? Sí. Que también tenemos esta cultura de más y más y no hay techo, ¿no? No hay límite. En fin, Isa, platícanos antes de cerrar, así, para quien no escuchó todo el episodio y apenas está entrando, ¿cómo es Suerte o Desastre? ¿De qué se trata? ¿Y qué es lo que van a encontrar ahí? Suerte o Desastre es un libro sobre los mexicanos bajo AMLO. Son historias de mexicanos de todo, digamos, de todas cortes, de todo nivel socioeconómico y entrevistas con expertos y también datos sobre qué decisiones tomó este presidente que afectaron al país. Sí, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista económico de los seres humanos. Sí. Y no de los indicadores económicos. Eso es Suerte o Desastre. Aparte, es súper fácil de leer, es corto y es muy recomendable. Y yo le voy a agregar, además, que no tiene carga ideológica. No, en realidad no. Y creo que hoy en día es muy difícil encontrar cosas periodísticas que se escriban y que no tengas que como hacer a un lado la maraña de que son de un lado o del otro, o defienden una idea u otra. Todo está sustentado en datos, en investigaciones, en estudios. O sea, tú puedes creer muchas cosas, pero no. Nuestros problemas muy particulares y creo que más allá de qué ideología nos cae bien o nos cae mal, tenemos muchas cosas que tenemos que resolver. Sí. Esa es mi postura en el libro y por eso no me caso con ninguna ideología, ni derecha ni de izquierda. Bueno, lean Suerte o Desastre, vale mucho la pena para entender lo que de verdad está pasando, más allá de la información y los medios. Sí, más allá. Isabela Cota, muchas gracias. Gracias a ti, un gusto. Usted
Tú que nos escuchas, nos ves, ya sabes, dale like, suscríbete, todo lo que hay que hacer en donde sea que lo estés viendo, escuchando, una reseña, todo nos sirve. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Desmadre Organizado. Chao.